Gracias, Juan Manuel, por haber venido, gracias por estar acá. ¿Qué pasa con esto? O sea, ahora estamos viendo que, por ejemplo, el boleto va de 80 prácticamente a 800. ¿Cómo hace un laburante, cómo hace un trabajador para afrontar esta situación, Juan? Y la verdad es que estamos asistiendo a un escenario de una crisis social muy pronunciada. Yo realmente lo lamento porque creo que había otro camino, que este no era el camino ineludible, como se dicen, donde supuestamente con la idea de que no hay plata, se cree que la manera de resolver esa falta de plata es castigar a los trabajadores y trabajadoras o a los más humildes. Yo creo que había otro camino, que es un camino de aumentar también la recaudación o de reducir costos de otros lados, ¿no? Acá no hay un gobierno que no ha tomado ninguna definición, no ha sido fuerte con los realmente poderosos y sí ha sido muy cruel con los de abajo. Y honestamente lo que estamos viviendo ahora es una idea revanchista de que uno llega al poder y va por todo y avanza contra todas las instituciones, contra los más vulnerables, creyendo que los poderosos te van a cuidar. Pero tiene que saber este gobierno, tiene que bajar un poco la soberbia y entender que cuando los indicadores de aprobación de las encuestas, que cuando el clima social empeore, no va a ser acompañado por esos sectores que le están diciendo sacame un decreto con mis necesidades y urgencias. Porque honestamente lo que hay acá es una especie de capitalismo del pillaje, donde el más fuerte consigue un ministro o un presidente que le saca los beneficios que necesita y deja relegado a los asalariados, a los que trabajan por cuenta propia, a los que están hoy más castigados en el bolsillo. ¿Qué pasa con esa señora que dijo, me tengo que tomar 4 colectivos para ir a trabajar, 3.200 pesos por día para ir a laburar? ¿Qué pasa ahí? Y yo creo que estamos ante una situación catastrófica para el bolsillo de las personas. Estamos ante un gobierno profundamente insensible que cree que los seres humanos entramos en una tablilla de Excel y que no importa finalmente el costo social de las medidas que se toman. Yo llamo a la reflexión a este gobierno, no se lo votó para esto. Ellos hablaron de que la casta iba a ser, la política iba a ser aquella que padeciera, en teoría, este ajuste. Bueno, el ajuste lo están pagando los trabajadores y las trabajadoras con estos aumentos, el aumento de la luz, el aumento de la nafta, el aumento del colectivo, el aumento del gas. Eso es lo que se está viviendo, la devaluación, lo que ha implicado el desbarajuste en los alimentos, en el precio de los alimentos que trajo la devaluación, no tener una sola política de ingresos, porque los planes de estabilización, Carlos, perdóname que te diga, cuando uno tiene que estabilizar un país, hace políticas, por un lado, fiscales, digamos, de ajustar ciertos gastos, pero también políticas de ingresos, para evitar que la gente pierda el poder adquisitivo y que esto sea una estampida del sálvese quien pueda. Acá el que tiene más poder para remarcar el precio es el que sale de alguna manera indemne, y los que no tenemos capacidad de negociación colectiva, los que no tenemos capacidad para plantarnos frente a estos poderosos, que son los que tienen los estudios jurídicos que asesoran a Milei, somos perjudicados. Entonces, realmente un gobierno no es permitir la ley de la selva. Y a Javier Milei no se lo votó para implantar en la Argentina la ley de la selva y refundar la Argentina. Se lo votó con la expectativa de que iba a estabilizar la economía. Bueno, eso no está sucediendo. Y lamento decirte que no veo condiciones para que esto funcione. No veo condiciones porque creo que se da espaldas a la línea institucional de la Argentina. Y cuando te dicen que supuestamente quieren generar un gobierno que libere las fuerzas productivas, bueno, los países serios crean seguridad jurídica, no un Estado monárquico en el cual un presidente llega y cree que tiene el poder para firmar un decreto, porque el que viene también puede firmar un contradecreto. Entonces, ¿dónde está la idea de seguridad jurídica que las supuestas instituciones liberales privilegian? ¿Esto es lo que se viene, Juan, en el país? Bueno, quisiéramos que no, quisiéramos que el gobierno tome nota de esta situación y logre estabilizar la economía, que es lo que prometió que iba a hacer. Todos los países del mundo subsidian de alguna manera su transporte público. ¿Por qué, Carlos? Porque es salario indirecto, porque es una manera de facilitar que lleguen a fin de mes los trabajadores y las trabajadoras, porque a su vez es la manera de lograr que sea más eficiente el uso del transporte, que se use transporte público y no transporte individual, porque eso contamina más, porque eso congestiona más las calles, para optimizar el espacio público. Bueno, acá estamos yendo un camino que es completamente inverso. Pensemos que tenemos un gobierno que dice que la obra pública tampoco debería ser estatal, que debería privatizarse la obra pública, que deberían privatizarse las calles, que deberían privatizarse las rutas.
Bueno, es una concepción individualista, pero individualista desde el punto de vista del caos, de que cada uno haga lo que pueda y con los recursos que tiene. La verdad es que las sociedades avanzadas hacen otra cosa. Las sociedades avanzadas subsidian mucho el transporte público para lograr tener mejor poder adquisitivo y al mismo tiempo proteger más la circulación y el ambiente. Juan, este chico tiene 20 años, trabaja, fines de semana, quiere estudiar. ¿Tiene futuro en la Argentina un chico de 20 años hoy, Juan? Sí, yo creo que sí. La Argentina es un país que siempre fue muy abierto y siempre generó progreso, esperanza de progreso. Me parece que depende de nosotros, los que queremos gobernar Argentina, construir proyectos de vida para estas personas, permitir que sus proyectos de vida se materialicen. Sí. La verdad es que yo discrepo con las políticas que está tomando este gobierno, el gobierno de Javier Milei, pero creo que tenemos futuro, que la Argentina tiene oportunidades en tecnología, tiene enormes oportunidades en la energía, enormes oportunidades en la construcción, en millones de rubros que la Argentina tiene expectativas para desarrollarse. Si no se desarrolla es porque ha habido malas políticas y me parece que nuestra responsabilidad es mejorar las políticas públicas, no peores ni menos políticas, mejores políticas, más políticas para que haya mejores proyectos de vida, Charlie, en nuestro país. El boleto. Ya hay pasajeros sin saldo en la SUBE. Esto es lo que estamos viendo y lo que está sucediendo. Juan, ¿qué tiene que hacer la clase media? Recién Ernesto daba una serie de datos, información con respecto a los aumentos que se vienen. Afecta básicamente a la clase media. ¿Qué debe hacer la clase media, Juan? Bueno, yo creo que estamos en la necesidad de defender nuestros derechos. Yo no creo, no me como que este sea el único camino posible para quien gobierna. Sí. Hablabas del transporte. La verdad que todas las ciudades de América Latina subsidian la demanda de transporte. Lo hace San Pablo, lo hace Río de Janeiro, lo hace Chile, lo hace Paraguay. Entonces, ¿cómo puede ser que en la Argentina se quiera naturalizar que el boleto de transporte no tiene que tener ningún tipo de intervención pública? Hay que hacerlo con creatividad, hay que hacerlo con inteligencia. Por ejemplo, hay que subsidiar a los viajeros frecuentes. La señora que se tomaba 4 colectivos por día tiene que pagar menos que el que se toma solo uno. Tiene que pagar menos que el que no tiene una red o una línea que va directo de su casa al trabajo. Porque esa persona tiene que tener la posibilidad de con ese recurso tener un poquito más de ingresos a fin de mes. Y al mismo tiempo, el tiempo que pierde la gente en ir y volver del trabajo es tiempo que lo dedica menos a su familia, menos a descansar, menos a formarse, a prepararse para rendir más en el trabajo. La verdad es que la economía en su conjunto se resiente con el tipo de decisiones. Entonces yo creo que la clase media, los asalariados, los que viven de su ingreso, tenemos que organizarnos y tenemos que protestar para que estas medidas se reviertan. Bien. No podemos generalizar y no podemos naturalizar un país para unos pocos. Y además creo que la decisión también está tomada. Aquellas personas que tomaban 2 transportes públicos en un periodo de tiempo, tenía una reducción en el segundo transporte público que tomaba. Creo que eso también se termina. Creo que se termina. Eso pasa en muchas ciudades del mundo y de América del Sur. Debería sostenerse en la Argentina. No, esto es ahora. ¿Empeora, Juan, esto? Es que las decisiones que se van anunciando todos los días solo tienden a empeorar la situación. Sí. Por eso es tiempo de abrir los ojos, abrir los oídos y que el gobierno se dé cuenta que está yendo por el camino equivocado. La gente no lo votó con este mandato. Ellos creen que se puede refundar la Argentina porque uno llega al poder durante 4 años. Y la Argentina es un país que tiene más de 200 años de historia. Honestamente, nadie llegó de un plumazo y la historia cambió a partir de que llegó. Es tiempo de que escuchen. La semana pasada hubo movilizaciones. Sí. Nunca hubo un gobierno al cual en tan poco tiempo la clase media saliera a movilizarse con cacerolazos por las noches. En tan poco tiempo de mandato. Y todo eso tiene que ver con acciones que se emprendieron desde la hostilidad del poder en el cual se asumió. Tienen que rever el camino que decidieron, porque la sociedad no va a aguantar este rumbo. No se los votó para refundar la Argentina, se los votó para estabilizar y para renovar la política, que entiendo que estaba agotada por muchos tiempos de conflicto, de estancamiento. Pero una cosa es renovar la expectativa de la sociedad con la política y otra cosa es condenar al pozo de la pobreza a la gran mayoría de los habitantes. La Argentina, por ejemplo, no tenía una crisis de empleo y la van a generar. Están generando políticas de despidos y están facilitando la posibilidad de despedir a la gente. Y un país que hoy tiene un desempleo de menos del 6% va a duplicar su desocupación en un año si seguimos por este camino. No pueden seguir por este lado. ¿Por qué los mayores dicen los jóvenes no saben qué votaron? ¿Por qué pasa? Bueno, existe una memoria histórica en la Argentina de que estos programas siempre salieron mal. Yo entiendo que quienes no vivieron el 2001 no tengan ese recuerdo. Yo lo viví.
Sí. Y en el 2001 teníamos un desempleo del 25%. O sea, se habla, este gobierno, el de Milei, dice que estamos peor que en el 2001. La verdad que es mentira. En el 2001 había 25% de desocupación. Las políticas que quiere llevar adelante Milei nos pueden llevar a ese lugar. Nos pueden llevar a ese lugar. ¿Por qué? Porque hay una idea de hacer, como él dijo, tabula rasa. Tabula rasa quiere decir de cero con los derechos sociales y económicos de la Argentina, de cero con la moneda de la Argentina. Una hiperinflación conducida por las políticas públicas pueden llevar a que se dolarice la moneda. Yo no descarto que Milei esté generando toda esta crisis económica para justificar la dolarización, que finalmente es la única política que siempre le interesó seguir. Yo llamo a la alerta de quienes nos están escuchando, porque se dijo, se le bajó el precio al tema de la dolarización, y yo creo que es el fin último de las políticas anunciadas por el gobierno de Milei. Tengamos cuidado, argentinos, porque de salirnos de nuestra moneda no hay vuelta atrás. Los países que fueron por ese lado terminaron siendo países siempre subdesarrollados y siempre condenados a perder su soberanía, porque no es mentira que se cierra el Banco Central. Lo que se hace es subordinarnos al Banco Central de una potencia extranjera como Estados Unidos. No es cerrar algo que funciona mal y que habría que rediscutir cómo funciona. Es subordinarnos a la política monetaria de otro país, que tiene que ver también con lo que se tomó con la ley de tierras. Esto de permitir que los extranjeros vengan y compren toda la tierra que quieran. No rematemos la Argentina que tenemos. Tenemos 200 años de historia y un mal momento, como el que hemos tenido en la economía de los últimos años, no justifica entregarnos de pies y manos hacia lo que venga de afuera. ¿Qué pasa cuando una persona, un ciudadano, dice no me queda otra? ¿Es resignación o no, Juan? Antes de irte, antes de agradecerte e irte, sabemos que te tenés que ir. Yo creo que el argentino es un pueblo que tiene mucha vocación de trabajo, contrariamente a lo que dice el discurso público de la libertad avance y de Milei. Los argentinos y argentinas somos trabajadores y trabajadoras. Entonces siempre vamos a buscar la manera de sostener nuestra actividad. Ahora, la paciencia tiene un límite. La paciencia tiene un límite. Los sacrificios se hacen en función de un objetivo concreto. Decirle a la gente que tiene que sacrificarse permanentemente sin que exista en un momento un horizonte de progreso, un horizonte de estabilidad, bueno, es de una crueldad que en estados democráticos no se permiten. Entonces yo tendría mucho cuidado con estar permanentemente provocando a la gente y decirle que se merece este sacrificio de hoy, sin ningún horizonte, sobre todo con funcionarios que ya han fracasado en el pasado. ¿No? Las segundas partes nunca fueron buenas, Carlos. Y acá estamos viviendo una especie de segunda parte del gobierno de Macri. Están los mismos funcionarios, las mismas políticas. Yo a personas como Sturzenegger que dicen que el periodo de prueba tiene que durar 8 meses porque es la manera de encariñarse con los empleados, les diría que cuando ellos fueron empleados públicos duraron siempre poco. O sea que la gente nunca se encariña con estas políticas. Nunca se encariña con estos funcionarios que se dedican a ajustarles el bolsillo y destrozarles el poder adquisitivo a cambio de negocios enormes para estos estudios jurídicos y los estudios de economistas que asesoran siempre para unos pocos. Entonces, tengan cuidado porque la mecha es corta en la Argentina y nadie desea el mal de nadie, pero evitemos estas provocaciones, esto de estar tuiteando permanentemente que los que planteamos reparos con estas políticas no la vemos, hablar de espaldas al Congreso, gobernar por decreto. La Argentina no es un paisito, no es un país barato que se compra al mejor postor, ni tampoco que se vende por decreto. Entonces tengamos cuidado con estas acciones de provocación, porque los mansos, los aparentemente mansos, cuando reaccionan, se vuelven un país plebeyo como la Argentina. La Argentina es un país que siempre ha reclamado por más derechos, nunca se ha conformado con menos. Entonces tengamos cuidado, administremos la paz social y llevemos adelante políticas que estabilicen, no que desestabilicen, no que generen peores situaciones de vida de las mayorías. Me parece que hay un límite para estas políticas. Bien, recién lo decías vos, Valdés, Argentina no se vende por decreto. Juan, gracias por haber venido, muy gentil de tu parte. Gracias muy generoso. a vos.